Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura. Vamos a continuar con el I Ching taoísta de Liu Yiming, traducido por Thomas Cleary, esta vez con el hexagrama 19 y 20. Vamos primero con el hexagrama 19, que lo traduce como supervisar. Dice: la supervisión es creativa y evolutiva, beneficiosa si es correcta. En el octavo mes hay desgracias. Y la explicación es: supervisar es vigilar. En cuanto a las cualidades del hexagrama, arriba está la tierra, siguiendo, abajo el lago, alegre. Entonces, siguiendo alegremente la verdad, actuando de acuerdo con esa alegría, por eso se llama supervisar. Este hexagrama representa la vigilancia del horno, la recolección del elixir. Es la continuación del hexagrama anterior, el seguir, que sería el 17 en la secuencia de los impares. En el seguir, el trueno busca el lago vuelve al trueno. Esto significa que cuando el sentimiento vuelve a la esencia, puede llamarse elixir restaurado. Una vez que la energía positiva ha sido restaurada, se manifiesta cada vez más, expandiéndose gradualmente. En este punto, vigilas el horno y te pones a trabajar, fomentando lo positivo y reprimiendo lo negativo. Entonces, la energía positiva crece y la energía negativa mengua. Por eso, supervisar tiene creatividad y desarrollo. La creatividad es el primer retorno de un yang. El desarrollo es el aumento y el ascenso del segundo yang. Vigilando el horno y poniéndose manos a la obra, uno cultiva estos dos yangs. Porque son dos líneas yang que vienen como en ascenso desde abajo. Es el hexagrama 19 es el lago abajo, son dos líneas yang abajo y tierra arriba, todas líneas yin. Cuando se habla de esta imagen de la vigilancia de un horno, a veces en la analogía, por ejemplo, con las prácticas de Qigong, es empezar a hacer una práctica diaria de Qigong, de meditación, de, por ejemplo, llenar de energía el Dantien, y se habla de esta imagen como de un horno que uno tiene que ir sosteniendo. Entonces, vigilar el horno es como sostener o tratar de pensar en una caldera o en un horno. Bueno, en la antigüedad, por ejemplo, cualquier cocción requería mantener, ir aumentando gradualmente esa energía yang y mantenerla. Si uno está iniciando un proceso pero no supervisa, no vigila de cerca ese proceso de ignición, el horno se enfría y se echa a perder lo que sea que se estaba cocinando, si fuera cerámica o si fuera un alimento o lo que sea. Entonces, esta idea de mantener la energía yang es supervisar lo que está iniciado, que no caiga esa energía yang. Entonces, requiere vigilancia, dice. Pero aunque los dos yang estén creciendo, la energía yin sigue siendo abundante y la energía yang sigue siendo débil. Es necesario tener cuidado para protegerse del peligro. No seas negligente, pero tampoco ansioso. Toma la armonía por sustancia y el acuerdo por función. Actuar de acuerdo con el tiempo, tomar del otro sin perder de uno mismo, es beneficioso ser correcto. Entonces, en el proceso de transformación no hay que ser negligente para que no se eche a perder lo que es el trabajo que se está realizando. Correcto significa apropiado. Supervisando correctamente, antes de que llegue el momento apropiado, uno no busca a la fuerza y cuando el momento ha llegado, uno no lo deja escapar. Cuando el proceso y la medida son correctos, la energía creativa original no se escapa y el mecanismo de la vida no se detiene. Esa práctica es creativa y desarrolladora sin obstrucciones. De lo contrario, si uno no sabe cuándo las sustancias medicinales son demasiado densas o demasiado débiles y no comprende cuándo intensificar el trabajo y cuándo relajarlo, sino que comienza impacientemente, ansioso de un éxito rápido, entonces las sustancias medicinales no serán genuinas y el proceso de cocción no estará correctamente sintonizado. Los que avanzan rápidamente retrocederán rápidamente. Lo que ocurrirá entonces es que una vez que los dos yang hayan crecido suavemente, pronto se disiparán. La energía positiva que se ha desarrollado se dispersará y supervisar se convertirá en observar, que es el hexagrama siguiente. Por eso dice: en el octavo mes hay desgracia. Esto lo vemos en el desarrollo de cualquier práctica espiritual o energética. Si uno quiere avanzar rápidamente, con mucha ansiedad, haciendo mucha práctica, por ejemplo, de Qigong, de meditación, yoga o lo que sea, a veces impacientemente esos éxitos rápidos también llevan a retrocesos muy rápidos. Por eso hay que tener paciencia para
entender cuál es el momento apropiado y sobre todo es más importante la disciplina y la constancia en el proceso de transformación. Cuando se habla de las sustancias medicinales, habla de esta como transformación interna que se va dando gradualmente. Si el esfuerzo de uno no es correcto, no dará fruto. Si no da fruto, lo que se ha empezado no se desarrollará. Se pierde lo que se ha ganado y el gran acontecimiento desaparece. Por lo tanto, el camino de la supervisión requiere un acuerdo armonioso con el tiempo. Es importante no fallar en el proceso de encendido. Entonces, esta paciencia, perseverancia, constancia y disciplina para no perder el progreso que se va poco a poco ganando. Como síntesis, dice, repasando las 6 líneas de cada una de las líneas del hexagrama, encontramos una manera de supervisar en cada una de ellas. Solo en una, que dice la supervisión presuntuosa no es beneficiosa, es la tercera. Las otras 5, cuando se ponen en práctica según el momento adecuado, avanzando y retrocediendo según convenga, con urgencia y relajación según sea necesario, todas tienen funciones maravillosas. Esto es realmente una guía para el proceso de cocción mientras uno vigila el horno. Si los estudiantes estudian y descubren los hechos en el hexagrama supervisar, entonces pueden comprender la mayor parte del proceso de cocción del elixir de oro. Bueno, esta imagen del elixir de oro a veces es como una simbología de esta transformación interna, de esta energía interna que se produce con la constancia, con el tiempo, con la disciplina, va apareciendo, se va como desarrollando una cualidad interna que nos va transformando, pero hay que hacerlo gradualmente y no esperando resultados de manera ansiosa. Vamos con el hexagrama número 20, observar. Dice, observando, uno se ha lavado las manos, pero no ha hecho la ofrenda. Hay sinceridad que es reverente. En la explicación dice, observar significa observación alerta, ser cuidadoso. En cuanto a las cualidades del hexagrama, arriba está el viento, penetrante, y abajo la tierra, receptiva. Tiene el significado de progresar gradualmente de acuerdo con el tiempo adecuado, avanzando sin impetuosidad, con observación alerta, por eso se llama observar. Son 2 líneas yang arriba y todas las demás abajo líneas yin, como si fuera una torre, a veces se habla. También el viento representa la madera, sería como madera, el elemento madera yin, puede ser como un árbol creciendo sobre la tierra. Este hexagrama representa la observación alerta con claridad mental. Sigue el hexagrama anterior de generación, que es el 18 en la secuencia de los pares. En la degeneración, el viento se detiene en el interior, lo que impide la entrada de la energía yin. Así es como se corrige la degeneración. La manera de corregir la degeneración no es posible sin el logro de la observación atenta con claridad mental. El logro de la observación atenta consiste en restaurar lo primordial en medio de lo temporal, invirtiendo el flujo ordinario en medio de ello. Cuando el yin de la gente es fuerte y el yang es débil, es como si los 4 yins del hexagrama presente surgieran uno tras otro mientras los 2 yang se disuelven gradualmente. La fuerza de la energía yang va a ser borrada por la energía yin. La observación atenta, con claridad de mente, invierte este yang débil para que no sea herido por la energía yin. También este hexagrama es uno de los hexagramas, como se dice, mensajeros de marea, que muestra el ascenso y descenso de la energía yin y yang respectivamente. Entonces son 4 líneas yin que vienen como ascendiendo, eliminando la energía yang que se va retirando. Por eso dice, los 4 yin están surgiendo uno tras otro y los yang se van como retirando de la situación. Esto es lo que nos habla como observar ese proceso de declive natural, sería de la energía yang y aumento del yin, para poder comprenderlo y que la energía yang no sea herida. Dice, pero el temperamento de las personas está fijado y los hábitos acumulados están ya muy arraigados. La energía yin no puede hacerse sumisa de golpe, así que es necesario utilizar el cultivo gradual, acompañando sus deseos para suavizarlos y guiarlos gradualmente, haciendo que se evapore naturalmente, se transforme naturalmente, se someta naturalmente, se retire naturalmente. Es como cuando uno quiere cambiar los hábitos en uno mismo o en otro, tiene que ser progresivo también, sobre todo cuando ya están muy arraigados, como dicen, entonces hay que irlos suavizando y guiarlos para que se vayan evaporando, transformando. Esto significa que cuando llega lo real, lo falso se somete naturalmente.
Si uno puede ser veraz interiormente, entonces las influencias adquiridas desaparecerán naturalmente. El yang avanza gradualmente hacia arriba y el yin retrocede sumisamente hacia abajo. El yang gobierna al yin y el yin obedece al yang. El yin y el yang en armonía, dentro y fuera, son uno. Esto es como cuando se honra a una deidad. Cuando uno se ha lavado las manos, pero aún no ha hecho la ofrenda, hay sinceridad, que es reverente. Es decir, lo importante en estos procesos devocionales, podríamos decir, es la actitud interna, cuando uno utiliza la imagen de una deidad para emular o hacer surgir internamente una virtud, por ejemplo. Cuando hay sinceridad, hay reverencia y esa es como la finalidad que se tiene al honrar una deidad. Si uno no lo hace con sinceridad, sin reverencia, no tiene ningún sentido hacerlo. Siempre que honras a una deidad, primero te limpias las manos y haces que tu fe sea sincera por dentro. Después presentas las ofrendas, reverente por fuera. Por el efecto gradual de la sinceridad, te comunicas con el espíritu de la deidad, no en un sentido físico. Este es el significado de admirar a una deidad. Dicen los maestros también que es buscar afuera, proyectar afuera para poder desarrollar internamente esa virtud que estamos venerando a través del símbolo de la imagen de la deidad. El camino del cultivo de la realidad es como honrar a una deidad. Primero haces que la mente sea sincera y veraz. Luego practicas en el cuerpo. La claridad espiritual trabaja en silencio, rápida, sin precipitarse, entrando por la sinceridad, funcionando con flexibilidad, penetrando la barrera entre el yin y el yang, produciendo luz en la apertura interior. Desde la observación del espíritu, que alcanza la observación de lo grande, una perla negra cuelga en el gran vacío, iluminando el mundo entero como si estuviera en la palma de tu mano. Entonces cada paso está de acuerdo con el sublime Tao. Todo yin se somete y todo yang retorna. Bueno, acá hay una descripción de muchos símbolos que pueden estar hablando de alguna práctica interna, por ejemplo, de buscar ese silencio interior también, que cuando dice produciendo la luz en la apertura interior, muchas veces puede ser como una luz que se visualiza internamente en un estado de oscuridad, y cerrándose a los sentidos. Como dice, una perla negra cuelga en el gran vacío iluminando el mundo entero, como si estuviera en la palma de la mano. Yo lo interpreto como una práctica de meditación interna donde se dice a veces, el surgimiento de una luz interior. La comprensión del espíritu depende de la persona. Requiere un conocimiento claro del significado sutil de este hexagrama. Ser receptivo y a la vez avanzar como el viento. El avance basado en la receptividad. La receptividad es la tierra abajo y el viento arriba, moviéndose. Si lo sabes, entonces con la observación espiritual y la gran observación, preservas lo real y eliminas lo falso. Así hay vida eterna. Si no lo sabes, entonces con pequeña observación y miopía, aceptas lo falso y rechazas lo real, dañando así la vida. Se trata simplemente de la diferencia entre lo verdadero y lo falso en la observación. Es la idea de observar, es para distinguir lo real de lo falso, sería, o lo verdadero de lo falso, lo que debemos cultivar de lo que no. También observar es como contemplar, hace referencia a una práctica de observación tanto interna como externa. A modo de síntesis de las líneas dice, por lo tanto, el camino de la observación alerta, que implica observar el espíritu, y también la observación extensiva, nunca debe ser abandonado por aquellos que practican el Tao. Comienza con el esfuerzo mediante la observación extensiva y termina en el no esfuerzo mediante la observación espiritual. Cuando la observación espiritual y la gran observación son como una sola, la medicina es real, el proceso de cocción está en orden. ¿Cómo podría no desarrollarse el elixir de oro? La función de la observación es realmente grande. Podríamos pensar en esto de comienza con el esfuerzo, por ejemplo, una consigna de llevar la atención a la respiración, al interior, a la contemplación. También Quan también puede ser escuchar o contemplar, no solamente visual, sino auditivo. Y de repente pasa al no esfuerzo, uno entra como un estado de apertura, de conciencia, de percepción, y podría llamar esto quizá la gran observación. Entonces, fusionar estos dos estados es lo que logra esta transformación interna que se hace referencia con esta alegoría de la medicina real, el proceso de cocción está en orden.
y se desarrolla el elixir de oro. Si vamos a la imagen entonces de supervisar, tenemos tierra arriba, lago abajo, el hexagrama 19, dice: por encima del lago está la tierra supervisando. Las personas superiores utilizan la inagotabilidad de la educación y el pensamiento para abrazar y proteger al pueblo sin límites. Supervisar significa supervisar abajo desde arriba. Abajo está el lago, arriba está la tierra. Hay tierra encima del lago. Los lagos humedecen las cosas, la tierra sustenta las cosas. Proporcionar agua y sustento a muchos es la imagen de supervisar. La tierra también es como la madre que nutre. Lo que las personas superiores ven en esto es que hay que promover la educación y estabilizar la vida del pueblo. Por eso educan al pueblo incansablemente, pensando en él y enseñándole, guiándolo con la virtud, equilibrándolo con la etiqueta, influyendo gradualmente en él. La educación es interminable y el pensamiento también. El propósito es mejorar la moral y las costumbres de la población. El terreno de la ética da vida abundante, abrazando al pueblo sin crueldad, protegiéndolo y abrazándolo, reduciendo al mínimo el derecho penal, haciendo que los impuestos sean ligeros, velando por la suficiencia de alimentos y ropa como se cuida a un bebé, abrazándolo y protegiéndolo sin límites. Esto es como la idea taoísta del gobierno ideal, por lo menos en la línea más original del taoísmo, es de la no intervención, reduciendo al mínimo, dice el derecho penal, o sea, cuanto menos se intervenga y más se nutra, se dice que el pueblo o las personas alcanzan su armonía por naturaleza. Si se interviene mucho, muchas leyes, muchos impuestos, se sobrecarga y no se presta atención al cuidado, se está desprotegiendo. Entonces, dice que el gobierno debe ser como una madre que cuida a un bebé. Cuando la educación y la protección se hacen correctamente, hay armonía entre los líderes y los seguidores, una unidad de voluntad, lo que resulta en una atmósfera de luz y paz. Así es cuando las personas superiores ocupan posiciones de autoridad. Pero las personas superiores que no tienen posición también enseñan y protegen a las personas de la misma manera. Cuando las personas superiores instruyen a las demás incansablemente, pronunciando discursos y escribiendo libros, esperan que todos se conviertan en sabios, que todas las personas alcancen la vida. Esto también es enseñar y pensar inagotablemente. Es decir, no solamente en posiciones de liderazgo político se tiene una influencia sobre los demás, sino a través de la educación y la enseñanza. La mente de las personas superiores abarca todo el universo, viendo a los demás y a uno mismo como iguales, aceptando a todos los seres, amando a todos los seres. Esto también es abrazar y proteger sin límites. Independientemente de que las personas superiores tengan cargos o no, todas aspiran a fomentar la vida. Sería como esta idea de el sabio cuidando a los demás, no aislado, sino comprometido con el bienestar a través de la educación. Si vamos a la imagen de observar, dice: viento arriba, tierra abajo. El viento está sobre la tierra observando. Así establecían la educación los reyes de antaño, tras examinar la región y observar a la gente. Observar es mirar, ver. Arriba hay viento, abajo hay tierra. Hay viento soplando sobre la tierra. Cuando el viento sopla sobre la tierra, por donde pasa todo se mece y baila con él. Es como si las personas se sintieran movidas e influidas por lo que observan. Es la imagen de observar. Lo que los antiguos reyes vieron en esto fue que cada región en particular tiene su propia atmósfera. Cada región en particular tiene su propio carácter. Por lo tanto, no servirá aferrarse a un sistema para enseñar o gobernar a todos sería. De ahí que examinaran la atmósfera de cada región y observaran el carácter de la gente, estableciendo la educación según la región y orientando según la persona. Es decir, los métodos que usamos para educar a otros tienen que adaptarse a cada persona según su condición, su naturaleza. Los mismos métodos no van a funcionar igual en todos. Al igual que el viento que sopla sobre la tierra, recorre colinas y valles, este, oeste, sur, norte, sin obstáculos por donde pasa. Así era también la enseñanza de los reyes de antaño. Todos los que tienen la responsabilidad de enseñar a otros deben emular a los reyes de antaño y observar la localidad y el carácter de la gente para poder enseñarles con eficacia. Entonces,
Si uno quiere transmitir un conocimiento o educar, necesitamos observar a las personas a quienes van a ser el objetivo de nuestra educación, de nuestra transmisión, para darles un método que sea efectivo. No todos van a ser igual de efectivos según cada persona va a tener sus propios sesgos. Entonces, comparando los dos hexagramas, supervisar y observar, la obligación de supervisar y observar es a veces dar y a veces buscar, dice. Supervisar es aproximarse de cerca. Dentro de la conformidad hay alegría, la alegría reside en la armonía. Si quieres tomarla, primero debes darla. Dar sin dar es a veces dar. Observar es examinar, procediendo gradualmente de acuerdo con el tiempo. Al ser gradual, la acción es armoniosa. Siguiendo lo que se desea, se introduce gradualmente la guía. Buscar sin buscar es a veces buscar. Esto en chino a veces, como se dice, dar sin dar o buscar sin buscar. Es como el wei wu wei, es una acción espontánea y sin esfuerzo que ocurre de manera natural y no cuando uno está como queriendo obtener un resultado específico. Por eso es dar sin dar o buscar sin buscar, como sería el wu wei, la acción sin esfuerzo espontánea en el dar y la acción sin esfuerzo o espontánea en el buscar también. Dar debe estar de acuerdo con lo que gusta. Buscar requiere armonía. Dar y buscar son ambos armonía. La única diferencia es entre armonía interior y armonía exterior. Mediante la armonía exterior uno puede acercarse a la gente y ganarse su aprobación, utilizando lo artificial para cultivar lo real. Mediante la armonía interior uno puede observarse a sí mismo y mejorar su carácter espiritual, utilizando lo real para transmutar lo artificial. Lo artificial puede ser lo que tiene que ver con lo social, los condicionamientos mundanos, como se dice, pero se puede utilizar esa armonía, esa aprobación que uno busca quizá externamente, por ejemplo, visto de una determinada manera, hablo de una determinada manera, busco la aprobación para luego poder cultivar lo real. Y luego en la práctica interna, utilizando lo real para transmutar lo artificial, sería como transformo entonces mi carácter, mi espíritu. Acercándose a la gente con consideración se da, observándose uno mismo con atención se busca. Cuando los demás están alegres, uno mismo está alegre. Primero dar, después buscar. Por eso es valiosa la armonización. Bien, y acá termina entonces la lectura de estos hexagramas comparados 19 y 20 según el I Ching taoísta de Liu Yiming, traducido por Thomas Cleary. Después van a tener, cuando esté el texto completo, las líneas para quienes quieran usarlo como consulta al I Ching. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.